Claro. Las potencias son muy respetuosas de las convenciones Ahora, entonces, ¿qué es internacionales. esto? ¿Se puede entender así, hablando en criollo, que fue una avivada de este Bueno, juez? aquí- ¿O tiene algún tipo de ligazón No, con estos fondos que bueno. hablaba Berkovich y que quieren, digamos, tomar de este error administrativo argentino Bueno. y tomar a la fragata como rehén? Lo voy a decir sintéticamente, más Sí. que hay un experto en el tema de fondos buitre y de bonos, ¿no? Aparentemente, cuando se suscriben los bonos, la Argentina, para afianzarlos, hace una renuncia soberana al decir que como garantía de esos bonos están los bienes del Estado. Pero ocurre que los buques de guerra, como en este caso, que están amparados por convenciones internacionales, haría falta una renuncia, eso es lo que dicen los juristas, una renuncia explícita a ese tema. Algunos abogados de otros fondos ya han dicho que la fragata es inembargable. Y a su vez hoy, en muchos foros de Estados Unidos, se hablaba de la locura jurídica que es embargar la fragata. Entonces, antes de entrar en la discusión de por qué o no fue a Ghana, que para una idea podemos tener, lo que hay que decir en claro es que acá tenemos culpable, en primera instancia, es un juez que aparentemente no está cumpliendo con lo que debería cumplir. Eso en primera instancia. Pero a la vez la ministra Nilda Garré, en su momento, cuando era ministra de Defensa, había bloqueado salidas de algunos otros buques afuera de Latinoamérica justamente para que no pasara Bueno, esto. eso es correcto y eso viene a reafirmar también la teoría de que hace muchos años, nuestra sociedad hace muchos años que pretende, con total razón y justicia, que las Fuerzas Armadas se subordinen al poder político y pienso que de hecho eso se ha conseguido. Ningún viaje de ningún barco militar ni ninguna misión militar es factible de hacerla si no hay, obviamente, una concurrencia de aprobaciones, tanto de nuestra Cancillería como de nuestro Ministerio de Defensa. Porque para que un buque militar argentino transite aguas jurisdiccionales de otro país, entre otras cosas, se solicitan los permisos diplomáticos correspondientes y esto no es opinión política, sino simplemente es la técnica de cómo se hacen estas cosas. Hay que coordinar entradas a puerto, practicaje, provisión de combustible, todo el protocolo que involucra el desenvolvimiento de esas tropas, que en este caso son alumnos, tan desarmados, digamos, pero es personal militar, así como cuando nosotros recibimos personal militar extranjero, nuestro Congreso es el que aprueba. Así que no es una decisión que pueda tomar la Armada solamente. Bueno, Fernando Morales, gracias por estas explicaciones que nos ha dado esta noche. Muy bien. Bueno, vamos a ver en las próximas horas. Recordemos que viajó la semana pasada el viceministro de Relaciones Exteriores y el viceministro de Defensa a Ghana para tratar de hacer algún tipo de salvataje, ¿no?, de la fragata Libertad, que sigue retenida. Y el escándalo, bueno, de hoy, que se lleva puesto también al jefe de la Armada. Todo esto, Gustavo, en el medio la semana pasada de la cumbre del Fondo Monetario en Tokio. Imagínate esta situación en el combo internacional. Claro. Y la semana que viene una reunión del Club de París, Sí. otra reunión clave donde de vuelta van a hacer lobby los fondos buitre contra la Argentina, pero donde también está el enojo de los acreedores que dejaron de cobrar la plata del Club de París, Claro. que el gobierno no quiere renegociar. Así que todo, digamos, constituye un clima bastante complicado en la arena financiera internacional para la Argentina. Ahora, a ver, antes de despedirlo a Fernando Morales, entonces, ateniendo, ¿no?, a la norma internacional, el juez debería liberar a esta fragata, Bueno, es que ¿no? el juez considera que esa renuncia soberana que los abogados de los bonistas han puesto en su pedido, esto es una cautelar, ¿no?, es decir, Sí. en otros términos. Bueno, el juez dice, no, al lugar al reclamo de los bonistas, la Argentina tiene renunciada sus derechos y sobre la fragata Libertad. Y esto aparentemente, por lo que dicen la otra mitad de los juristas, no es así. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Esta noche tenemos varios temas. Enseguida Sandra y Gelka se va a meter en el otro tema del día. Hay una gran polémica, incluso con una denuncia concreta hoy del ministro de Justicia, Alac, que va a ser un tema de fondo tocado, por denuncia contra algunos consejeros del Consejo de la Magistratura. Hay un pedido incluso del ministro para que la Corte intervenga. Todo en el medio la ley de medios, la pelea entre el gobierno y el grupo Clarín. Enseguida está el doctor Gregorio Badeni con este tema y el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López. Vamos a estar hablando de este tema. También está el ex diputado nacional de la coalición cívica, Fernando Iglesias. Que recién te sonreía, Fernando, estaba escuchando el tema de la fragata. Sí. ¿Por qué? Mira, me sonreía con tristeza, porque me parece que lo que está en claro es que se han caído dos versos. El primer verso es el desendeudamiento. Acá no hubo desendeudamiento, acá hubo un paga Dios.
Si la Argentina redujo la deuda porque no pagó el 70%. Después podemos discutir si estaba bien o estaba mal. Yo creo que sí, que la Argentina no tenía forma de pagar la deuda, que tenía que reducirla. Pero la forma en que se hizo fue escandalosa. Y el otro gran verso es el tema de los fondos buitres. Cuando nos desendeudamos, cuando dijimos no le pagamos a nadie, a los que no les pagamos no fue a los fondos buitres, no les pagamos a los jubilados. ¿Y vos sabés quién era el principal grupo tenedor de la famosa deuda externa? Los argentinos. 38,4% de los propietarios de los fondos defaulteados eran los argentinos. Mayoritariamente eran fondos que estaban de los jubilados privados que habían terminado en la CFJP porque así lo había hecho Cavallo en la década del 90 y así lo había dejado Néstor Kirchner hasta el 2005. Eso es lo que defaultearon. Y cuando defaultearon a los jubilados, ¿qué hicieron después? En otra demostración del gran verso del desendeudamiento, le pagaron 10.000 millones de dólares por adelantado, 100% en dólares al FMI. Eso fue el glorioso acto antiimperialista del 2005 de Néstor Kirchner. Doble mentira. Falso que nos desendeudamos y falso que fue para defender los intereses de los más necesitados. Ahora, a los fondos buitres justamente es a quienes terminan por no aceptar el canje. Pero eso fue lo que vos contaste. Claro. Los fondos buitres lo que salieron fueron a comprarle a los jubilados que estaban desesperados y que no tenían qué hacer con eso. Porque si vos sos jubilado no podés apostar a 20 años como pueden apostar a los fondos buitres. La plata lo tienen los fondos buitres porque se la sacaron a los jubilados con la complicidad de este gobierno. Ahora, este tema de la fragata, ¿vos creés que hay problemas entre los ministerios? O como dijo hoy Puricelli, hay un problema interno de la Armada que alguien firmó el paso por Ghana y ahí lo toman como rehén. No lo sé, no veo la diferencia de un caso en otro. Son funcionarios designados por el Poder Ejecutivo, pero viendo las cosas que hace nuestro canciller, que probablemente esté ahora preparando un acuerdo con Irán, no me extraña que el mamarracho provenga de Cancillería, pero podría ser otra cosa, no lo sé. Bueno, enseguida estamos, Fernando, hablando con vos. Sandra Igelka, a ver, rápidamente explicarnos el tema entonces, en qué queda Consejo de la Magistratura, la denuncia de ALAC y vamos a la mesa de debate. Bueno, hoy el ministro de Justicia, Julio Alac, anunció que el gobierno va a recurrir a la Corte Suprema y a la Procuración para resolver el tema del no nombramiento de jueces en el Consejo de la Magistratura, sobre todo el juez que tiene que resolver el artículo 161 de la Ley de Medios, que el Grupo Clarín logró una medida cautelar hasta el 7 de diciembre, fecha que le puso la Corte Suprema. ALAC le pidió a la Corte Suprema no solo que resuelva si hay irregularidades para nombrar a los jueces, sino que analice si hay que anular los mecanismos por los cuales se vienen nombrando jueces subrogantes, jueces todos retirados, algunos de ellos jueces que ya han tenido medidas favorables al Grupo Clarín, le está pidiendo que analice la nulidad. Hay que decir que por su parte la Corte Suprema hoy, su presidente Lorenzetti y su vicepresidenta Hayton de Nolasco recibieron a consejeros de la magistratura, sobre todo el más denunciado por parte del gobierno y del ministro ALAC, que es Ricardo Recondo. En un escueto comunicado la Corte dijo que el consejero y otros dos que los recibió por separado informaron sobre la situación del Consejo de la Magistratura. Y respecto a la Procuración, lo que está diciendo el gobierno es que van a denunciar para que 5 consejeros se analicen si penalmente tienen responsabilidad como funcionarios por estar trabando la designación de jueces. Hay que decir, jueces que vienen desde hace casi 3 años rindiendo examen y presentando antecedentes para ser nombrados en esos juzgados, sobre todo en el juzgado clave que tiene que resolver esta cuestión de la ley de medios entre el gobierno y el Grupo Clarín. Bueno, gracias Sandra, y estamos ya con el doctor Gregorio Badeni, con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia. Doctor Badeni, ¿está en riesgo la independencia de la justicia? Todo depende de los personajes en juego. Las instituciones siempre están en riesgo si no se las respeta, si se las viola. Lo que uno aspira es que en este caso las legítimas pasiones políticas que pueda tener algún funcionario, algunos funcionarios tengan un límite y resguarden las instituciones y se respete la independencia del Poder Judicial. Gustavo López, digamos, porque acá la puja central es el tema de la ley de medios, sí, ¿no? Y la puja que hay Nosotros estamos preocupados, obviamente, por la independencia del Poder Judicial, tanto es así que
el ministro Alac recurrió a la Corte para que se aboque a este tema que está trabado en el Consejo de la Magistratura, y por otro lado también le envió a la procuradora Gil Carbó la posibilidad de una denuncia penal por un delito grave, grave, y estamos preocupados porque después de la década del 90 en el mundo, algunas corporaciones son más poderosas económicamente que los estados. Digo, algunas empresas facturan más que el Producto Bruto Interno de un país. Y las democracias tal cual las conocimos y las estudiamos en el libro, y las estudiamos hasta por el libro del doctor Badeni, hoy tienen factores de poder con los que convivir que son extremadamente poderosos. Lo que ha sucedido en el Consejo de la Magistratura para mí es un escándalo. Hubo un concurso que, como se estaba diciendo, lleva casi 3 años. Hubo un orden de mérito firmado por los consejeros. Como hay que cubrir 5 cargos vacantes, de esos 5 cargos deben ir los 7 primeros. Esto está firmado por algunos de los consejeros que ahora, al llegar al plenario, dicen que quieren hacer todo de vuelta después de 3 años, y vuelvo a decir, por presión de un grupo económico que no quiere, que es el Grupo Clarín, que se cubran las vacantes permanentes en el Poder Judicial. Entonces, el gobierno ofreció retirar el pliego de una de las candidatas a juezas, que encima está sexta, que no tiene nada que ver en este asunto, está sexta firmada por Aguad. Digo, de los 7 primeros, 2 son juezas subrogantes. Digo, son miembros del Poder Judicial y están subrogando 2 de los 5 juzgados. El tercero es el secretario del propio Recondo. El cuarto, no recuerdo, el cuarto y quinto qué procedencia jurídica, política tienen. El sexto es esta jueza y el séptimo es un hombre del propio Aguad. Pero ahora, digo, independientemente de los entonces colores... ven como que hay una intromión de un grupo económico terrible, también a las definiciones del Consejo de la Magistratura. Digo, después de 3 años... Pero que a ver, estos dirigentes políticos, entonces, por lo que usted dice, dependen... El problema es de los este dirigentes grupo. políticos, el problema no es del grupo económico. El grupo económico, en todo caso, está como grupo económico, es un factor de poder, un factor de presión. Tuvimos a los militares históricamente, a la iglesia, a los sindicatos, a los empresarios. Bueno, presionan de manera Badeni, tal que dan vuelta a un ¿hay dictamen. intromisiones de otros grupos en la justicia o en el Consejo de la Magistratura? No, digamos? acá lamentablemente hubo una serie de declaraciones, manifestaciones poco felices del ministro Alac, una absoluta falta de respeto hacia una institución del Poder Judicial como es el Consejo de la Magistratura, la creación de un fantasma, como si acá hubiera factores exógenos que generan todos estos inconvenientes. Y en rigor, si él tiene motivos para denunciar a alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura, pues que no amenace, que lo haga. Que lo haga, que no juegue, perdón, que lo haga. Hoy ya lo tendría que haber hecho. No sé si no lo hizo. Sí, lo hizo. Y en segundo lugar, que deje funcionar las instituciones, porque así como el Poder Judicial no se entromete en el funcionamiento del Poder Ejecutivo, que él tampoco se entrometa en el funcionamiento del Poder Judicial y que no le pida a la Corte que intervenga en un tema que no es de su competencia. La Corte no está para resolver los fracasos políticos del Poder Ejecutivo o la mala relación entre el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura. ¿La Corte no es una jurisdicción superior al Consejo de la Magistratura? Sí, pero tiene que haber causa judicial para que intervenga. Claro, porque digo, acá hay una trabazón. ¿Usted cree que esta trabazón se da...? No hay ninguna trabazón. En la designación del La juez. ley es clara en cuanto a las mayorías que exige para la aprobación de las ternas. Si no se consigue esa mayoría, pues modifiquen la ley, pero la terna no va a poder ser aprobada. Ahora, si queremos tirar las instituciones abajo en función de del logro de algunos objetivos, por más legítimos que ellos sean, bueno, olvidémonos del Estado Entonces de el Derecho. gobierno está encaprichado en que quiere decir No, todo lo contrario. El gobierno lo que quiere es cumplir con un mandato constitucional, con el artículo 114, seguir el procedimiento del Consejo de la Magistratura. Si hay una terna, en este caso, mal llamada terna, de 7 miembros, aprobado por el propio Consejo, lleva la firma de Aguad, no es que no lleva la firma de Aguad. El único de todos que participó del proceso y que no firmó fue Recondo, todos los demás firmaron. Llega al plenario, el plenario lo único que tiene que hacer es
terminar de aprobar con los 2/3 de los presentes, elevar la terna, y no la quieren aprobar y la tiran para atrás. A mí me alegra que el gobierno tenga esa vocación de cubrir las vacantes judiciales, pero hay más de 100 vacantes judiciales, Sí, no y una. bueno, 100 está queriendo cubrir 5. ¿Y por qué no hacen lo mismo con las otras Pero 99? está queriendo cubrir 5. No, Está queriendo cubrir 5, está llevando adelante un El proceso. gran problema acá es que el Consejo de la Magistratura, que tenía que ser un órgano equilibrado entre el estamento político, por eso el órgano corporativo, y el estamento judicial abogadil, se ha transformado en un representante del estamento político. El 58% de los miembros del Consejo de la Magistratura son o legisladores o representantes del Poder Ejecutivo o de algún grupo académico que responde al Poder Ejecutivo. Bueno, y eso ha deteriorado el funcionamiento funcionamiento del Consejo de la que en la Magistratura. Constitución de 1853 todo era estamento político, porque era la propuesta del Ejecutivo con el acuerdo del Senado. No era estamento político porque no había corporaciones, no era corporativo. Eran los senadores los que votaban. Gustavo, pero no era un elemento corporativo. No. Lo que quiero decir es que ustedes pretendieron con la reforma que justicialistas y radicales acordaron en el 94 darle mayor transparencia a la nominación de los jueces. Sí, Esa es la realidad. Por eso crearon un órgano extraño para nosotros como es el Consejo de la Magistratura. Y es la primera vez. Y ahora se agravian porque funciona mal el Consejo de la Magistratura. Claro, no se entiende. porque es la primera vez en todos estos años de funcionamiento que decidieron tirar atrás una terna. Doctor, usted puede no estar de acuerdo o puede no conocer todos los elementos. No puede desconocer la presión brutal que un grupo económico ejerce sobre el poder político, en este caso los dos representantes del radicalismo, para tirar atrás esto. El Congreso aprobó una ley que fue la Ley de Medios y un diputado de la Nación fue a pedir a la Corte Suprema que declare la nulidad del procedimiento del Congreso. Yo escribí una nota en página 12 que se llamaba golpear la puerta de los juzgados. Ya no era golpear la puerta de los cuarteles. Entonces, podemos tener visiones diferentes. Nosotros lo que queremos es que... ¿Se golpea la puerta de los juzgados para qué? ¿Para que fallen de acuerdo a lo que está buscando un grupo determinado? Exactamente, un grupo económico determinado. Por eso están buscando jueces subrogantes. No, yo respeto a los jueces, creo que tienen la independencia suficiente, por lo menos la mayoría de ellos, como para no dejarse presionar, ni por el gobierno, ni por algún grupo de presión o algún grupo de tensión. Respeto al Poder Judicial y creo que no se presta a ese tipo de juegos. Pero lo que no me gusta es que se trate de trasladarle al Poder Judicial la solución de problemas que incumben a la dirigencia política y que no lo sabe resolver. A ver, porque se tiene que ir el ex diputado Fernando Iglesias, lamentablemente tuvimos un problema en el inicio del programa que nos ha demorado. Pero Fernando, sobre este tema de la ley de medios que ustedes tuvieron también participación, vos eras legislador cuando votabas, ¿hay intromisión de la política también, digamos, a favor de algún grupo determinado? Como dice el gobierno, ¿se está en eso parando la ley de medios o el artículo 161? Mira, yo estaba en el Congreso cuando se votó esto y me acuerdo de la forma vergonzosa en que se votó. Se votó en una reunión de comisión en la cual nos presentaron a los diputados de la oposición 220 modificaciones para tratar en 3 horas y no había ni siquiera una copia por diputado, había una copia por bloque para leer 220 modificaciones. Y se trató al otro día, se cerró a las 11 de la noche y se trató al otro día a las 10 de la mañana, cuando la ley el reglamento de la Cámara establece que hay que esperar una semana para que los bloques tomen conocimiento de encima con 220 modificaciones. Pero tuvo, digamos, yo me acuerdo. pero tuvo y me parece, mayoría. déjame decir una cosa, Gustavo, me parece un mayoría escándalo, me parece una vergüenza que un funcionario del Poder Ejecutivo equipare presentar una demanda ante el Poder Judicial con golpear los cuarteles. Me parece que es de una aberración, de una capacidad de ignorar la historia argentina. Peleamos contra la dictadura, los que peleamos, los que no hacíamos negocio con la 1050, peleamos contra la dictadura para que hubiera tribunales y para que hubiera una justicia. Déjame hablar, López. Tenés que esperar hasta el 8 de diciembre para taparme la boca, López. López. Vas a tener que esperar hasta el 8 de diciembre para taparme la boca. Por ahora no. Respeten en el programa. Es una enormidad lo que dijiste y es una vergüenza. Porque es un energúmeno y yo no quiero discutir con energúmenos, yo quiero discutir con el doctor Está bien, Badeni. sí, ya recuperamos. No hagas comparaciones ridículas. Yo dije cuando vine acá que con determinadas personas que carecen de representación política, social, etcétera, etcétera, y que solo quieren armar escándalo. A ver, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley después de 26 años de pelear contra las corporaciones, 4 proyectos de Poder Ejecutivo, 70 proyectos entre diputados y senadores. A mí me tocó participar en el proyecto del 87 de Alfonsín, en el proyecto del 2001 de la Alianza. Redacté parte de este proyecto. El Senado de la Nación lo aprobó casi con 2/3. El Grupo Clarín había metido un recurso de amparo
antes que el Senado empezara la discusión, y la justicia se lo devolvió por vergüenza y le dijo, mire, no puede presentar un amparo antes que salga la ley, por lo menos espere que salga la ley. Esto lo dice el fallo de la Corte del 22 de mayo. La Corte, después del caso Thomas, cuando el diputado Thomas quiso invalidar su propia actuación en el Congreso, por eso la titulé golpeando la puerta de los juzgados, porque él quería cerrar el Congreso prácticamente, y la Corte le dice, no, mire, esto es legal. ¿Sabe por qué? Porque el Senado de la Nación, 15 días más tarde, aprobó por 44 votos contra 24 y no hizo ninguna objeción al procedimiento de la ley. Entonces, se aprobó por amplia mayoría, la Corte la convalidó, el Poder Ejecutivo la reglamentó y hay un grupo de gente que dice, no, mirá, ¿sabes qué? A mí la ley no me la aplicás. Bueno, esta es la gravedad institucional que está viviendo la Argentina. No es así, Sí, Gustavo. sí, es así, doctor. Lo que dice esa gente, que uno podrá estar de acuerdo o no, no me apliquen una ley que viola mis derechos. No Fueron porque a la no me justicia. gusta. ¿Usted viola sabe mis cuánto derechos. tardaron Y en notificar la demanda? 11 meses, está- porque nunca quisieron llegar al fondo Gustavo, de la cuestión. el Ojalá tema- se hubiera el llegado tema- al fondo de la cuestión. Vos como funcionario del Poder Ejecutivo, recordá que el tema está en debate ahora en la justicia. Entonces Sí. no interfieras en eso. No, yo no interfiero en la justicia. Yo comprendo que tengas. Pero no, me yo lo encanta que digo, esa pasión doctor, que yo lo que demostrás, digo pero es, ojalá... Está funcionando un órgano independiente del gobierno, Bueno. que es el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo lo deje Bárbaro. funcionar. Lo está que dejando, no lo presiona doctor, a través de declaraciones lo está poco dejando felices. funcionar. Hay un fallo de la Corte del 22 de mayo que queremos que se cumpla. Si antes de ese fallo de la Corte del 22 de mayo, que pone un plazo perentorio para la medida cautelar, se llegara a resolver el fondo de la cuestión, que se debió haber resuelto hace 3 años y no se resolvió por inacción del propio Grupo Clarín, que no notificó la demanda durante 11 ¿Y por qué no meses... se presentó el Estado y se notificó personalmente y contestó la demanda al día siguiente? Porque Lo pudo el haber Esta- hecho. Sí, bueno, el Estado... ¿Por qué se no lo noti- hicieron Porque se ustedes? notificó de la demanda Pero en ¿por qué noviembre del pero si 2010. todo el mundo sabía que existía la demanda, ¿por qué no se presentan, Porque- hagan trabajar a sus porque, abogados, bueno, notifiquen? el Estado se presentó, fue a la Corte, pero esperaron le pidió a la cédula. Corte, le pidió a la Corte que pusiera un plazo perentorio. Mire, nosotros queremos que actúe la justicia, el problema es que no actuó. Segundo, queremos que el Consejo de la Magistratura designe jueces. Bueno, estamos esperando eso, que designe jueces. Ellos nombran ternas, no designan los jueces. Los No, jueces los sigue nombran nombrando terna. el Poder Ejecutivo con acuerdo del Exactamente. Senado. La pregunta es, ¿cuál es el problema para que eleven la terna? A ver, lo vamos a ir despidiendo y le debemos para la próxima al diputado la entrevista que teníamos previsto. Ahora, no hay, también da, Fernando, la sensación de que hay determinado grupo político que hoy pareciera que opera para determinados grupos periodísticos. ¿No crees que esto es así? Mirá, yo voy a ponerlo bien claro. Es cierto lo que dijo López, que había un montón de proyectos que estaban en la Cámara de Diputados. Esos proyectos, hasta que el gobierno no se peleó con Clarín en el 2007, siguieron durmiendo ahí. Cuando Porque se también pelearon digo, con la ley de no solamente del el campo, oficialismo vos me preguntabas por los grupos Sí. políticos que operaban a favor de Clarín. Yo te digo uno, el Frente para la Victoria del 2003 al 2007. Ahí tenés uno. Y si no, fíjate quién fue el que prolongó las licencias por 10 años y quién le dio la fusión de Cablevisión y Multicanal. Ahí tenés un grupo que operó para Clarín hasta que se pelearon con ellos. Con respecto al tema específico de esto, a mí me parece que hay que tener bien en claro qué es lo que se juega el 7 de diciembre. Y es muy claro para mí. El 7 de diciembre se juegan dos cosas. Primero, si vamos a dejar que vayan por todos. ¿Sí? Esto es lo que dicen, van por todo y van por todos. Este es un punto. Lo que el gobierno dice, gané con el 54%, me los puedo cargar a todos. Y esto, a mí me llamó la atención el acto del otro día. Sabatella, que se supone que es el encargado de aplicar con ecuanimidad la ley, en un acto partidario del gobierno, amenazando con lo que van a hacer. Y la presidenta, ya que López mencionó a Alfonsín, la presidenta tuvo un fallido extraordinario. Dijo, el 7 de diciembre no puede ser porque es viernes, el 8 es sábado, el 9 tiene que ser el 10 de diciembre, y es un buen día porque es un día muy importante para todos los argentinos. Es el Día Universal de los Derechos Humanos. Ahora, digo yo, el 10 de diciembre para los argentinos, y un gobierno que habla tanto de derechos humanos se tendría que acordar, fue el día en que volvió la democracia y nos sacamos de encima a la mayor dictadura de la historia argentina con el genocidio. Como el que asumió fue Alfonsín, que era de otro partido,
Entonces se acabó. No existe más la vuelta a la democracia del 10 de diciembre, es un día internacional. Y eso es lo que está en juego. Si por el hecho de que ganaron con el 54% se pueden olvidar de la historia, se pueden cargar a todos, ahora, tienen derecho a hacer cualquier cosa. Bueno, sí, pero lo hiciste, digo. Entonces, yo no me puedo quedar callado. No, por supuesto. Gustavo, siempre lo respetamos y Sí, sabés que sí. tiene la respuesta. Así que le quería dar porque Perfecto. se tiene que ir el diputado a esta hora. Y la otra seguimos con cosa, si ustedes. me Vaya, permitís, sin problema. cierro con esto. Lo otro que está en juego es qué es lo que vamos a hacer. En el 80, y yo he sido siempre crítico de Alfonsín, sobre todo de Alfonsín de los años 90 para adelante, pero en los 80, después de la dictadura, éramos ciudadanos. En los 90 el PJ menemista nos transformó en consumidores y ahora nos quieren transformar en clientes a merced del Poder Ejecutivo que decide qué es lo que podemos ver, si Moreno nos deja, si somos empresarios, si nos dejan importar o no nos dejan importar. Todo tenemos que estar de rodillas frente al gobierno y eso es lo que se juega. Bueno, Gustavo López. Gracias, Fernando. Al contrario, discúlpame, pero tenía un compromiso previo. Por suerte, cuando Alfonsín asumió el 10 de diciembre de 1983, que lo hizo desde el Cabildo, se dirigió al pueblo argentino que estaba ahí. Yo era uno de los que estaba ahí, yo fui un alfonsinista de la primera hora, señor. y creo que fue el padre de la recuperación de la democracia porque le dio ese valor que había perdido en la sociedad argentina durante 50 años. Dijo que asumía en el Día Universal de los Derechos Humanos, porque eso era muy importante para la Argentina. Y el 7 de diciembre sí se juega algo muy importante. Por un lado, la aplicación de una ley que garantiza la democratización del acceso a la palabra. La democratización del acceso a la palabra es una ley que se basa en el Pacto de San José de Costa Rica, en la producción de contenidos y en el restablecimiento de cláusulas antimonopólicas. Digo restablecimiento porque las hubo siempre, salvo del 89 en adelante, que fueran eliminadas por presión de los grupos. Y lo otro que se juega, además de la aplicación de la ley, es el desafío de la gobernabilidad. Si un gobierno no puede aplicar una ley dictada por el Congreso, avalada por la Corte y reglamentada por el Ejecutivo. Además que, como se lo decimos a Fernando Iglesias, es una ley que fue aprobada no solamente por el Frente para la Victoria, sino por con amplísima amplia mayoría de Ahora, otros grupos si un políticos. gobierno no puede aplicar una ley, Digamos, ahora, por presión de un grupo económico, estamos en un problema de gobernabilidad. Y hago un paréntesis y digo, ojalá la justicia resuelva las cosas que tenga que resolver en el menor tiempo posible. Doctor, acá la justicia, no, la cautelar que la Corte dijo el 7 de diciembre, no está claro, ¿por qué se da lugar a dos interpretaciones? No está claro con la resolución que tomó la Corte, decir, 7 de diciembre vence la cautelar, ya han esa es una de las interpretaciones que se hace de la lectura del fallo, particularmente de su parte dispositiva, pero a lo largo de él también se hace referencia a que el plazo para la desinversión no está corriendo para el Grupo Clarín y que ese plazo podría empezar a correr una vez vencida la medida cautelar y una vez que se dicte el acto administrativo del Poder Ejecutivo que los incline a desinvertir. Por eso hay algunos que dicen que ese plazo, que es un plazo para el concesionario, rige a partir del 7 de diciembre por un año. Pero siempre está abierta la posibilidad, y lo dijo la misma Corte, que si se producen circunstancias especiales se puede dictar una nueva medida cautelar, que no la va a dictar la Corte. La va a dictar el juez de primera instancia o la Cámara en su caso, o en última instancia la Corte si considera que es competente para entender en una medida cautelar, ¿no? No, esto es así. Gustavo. La parte resolutiva del fallo da a entender que a partir del 7 de diciembre se aplica plenamente la ley al Grupo Clarín. Esta es la interpretación que hace el AFCA, ¿sí? Y por eso mandó las intimaciones. Y en última instancia, si no fuera así, si el Grupo Clarín interpretara otra cosa, lo va a resolver la justicia. No lo voy a resolver yo, ni Gustavo, ni en esta mesa. Vos tenés una larga experiencia porque en algún momento en la época de Alfonsín fuiste titular del Confern, ¿no? En la época de la Alianza. De la Alianza, exactamente. Ahora, hoy la CIP dijo que va a enviar una delegación a la Argentina porque está en peligro la libertad de prensa. Bueno, la CIP responde a los intereses corporativos de las empresas. La libertad de prensa en la Argentina, la libertad de expresión está absolutamente garantizada. No solo por leer los diarios y escuchar la radio y mirar los canales de televisión todos los días, sino porque además este fue el gobierno que sacó las calumnias e injurias de los periodistas. Porque por allí se penal. intenta decir, para mí equivocadamente, porque yo creo como periodista que gracias a Dios podemos todos los días ejercer con absoluta libertad nuestra profesión. Algunos dicen, bueno, lo que quieren es acallar voces. No, de ninguna manera. Este es un gobierno que lo que quiere es gobernar
Este es el problema para las corporaciones. Las corporaciones quieren una democracia tutelada. Lo tuvieron con Alfonsín cuando hicieron el golpe económico y se tuvo que ir antes del gobierno. Menem entregó directamente la tutela de la democracia a las grandes corporaciones y después esto siguió hasta el año 2003. Es una democracia polémica, es una democracia que debate, pero que no persigue a periodistas ni cierra diarios. Debate. Bueno, debate y gobierna. Y hace leyes. Aunque no lo necesite, yo quiero reivindicar la importancia de la Sociedad Interamericana de Prensa, que a lo largo de más de 50 años ha bregado por la libertad de expresión en el continente americano, frente a todas las dictaduras militares, civiles que hubo durante ese lapso. Y la delegación que va a venir a la Argentina viene para indagar sobre los hechos que se están produciendo, pero no con un preconcepto, no con un prejuicio sobre el particular. Y como he participado de muchas de las asambleas y de las reuniones de la CIP, sé que esa es la forma seria que tienen de actuar. Y no están dominadas por corporaciones, como estás diciendo vos, que hay corporaciones que están dentro de ellas, sí, por supuesto, pero no están son los dueños de los diarios. No están controladas por las corporaciones. Mire, los dueños de los diarios a veces son personas físicas, son grupos familiares. Con el fin de no polemizar sobre ese punto, yo lo que digo es, como la pregunta era si rige la libertad de expresión en la Argentina o si está en peligro, mi respuesta es no solo no está en peligro, sino que rige plenamente. Rige, por eso podemos debatir. Exactamente. Pero no sabemos si está en peligro. Bueno. Eso es lo que se viene a averiguar. Bueno, esperemos y creemos que no, doctor, ¿no? Gracias, doctor Badeni, como siempre. Gracias a poner el pecho a defenderla. Por supuesto, y tenemos la seguridad de, gracias a Dios, poder ejercer libremente nuestro trabajo también. Gracias, Gustavo. Bueno, Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, el doctor Gregorio Badeni, también el debate que siempre se da, las voces y la pluralidad que se da aquí en este canal y en este programa. Alejandro Berkovich, ¿qué ha pasado con el impuesto a las ganancias y cómo está afectando a los sueldos en estos últimos años? Así es, Gustavo. ¿Qué ha pasado por un lado en estos últimos años y qué va a pasar? Lo que se pregunta la mayor cantidad de gente, nos preguntan incluso televidentes. La última información que tenemos tiene que ver con que la presidenta y funcionarios del área económica dijeron que se va a elevar este año el piso para el pago de ganancias, se lo dijeron en privado a sindicalistas, pero todavía no hay precisiones de cómo esto va a ocurrir. Algunos en el Ministerio de Economía dicen esto va a ser parte de una reforma tributaria más integral. Atención a este dato, puede avanzar en las próximas semanas y ahora sí vamos a lo que ocurrió en estos últimos tiempos. Esta comparación la hizo la Fundación Mediterránea, el IERAL. En 1998 tenías sin cargas de familia, con el mismo salario real, o sea, descontado